Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día jueves 18 de septiembre y vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 7, versículos 7 al 25 con el título ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Estas son las palabras del apóstol Pablo casi a la conclusión del pasaje de hoy. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 7. Dice la palabra de Dios así, dice el título, el pecado que mora en mí. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Wow, ok. Bueno, primeramente el pasaje de hoy es un pasaje bastante largo, y no solamente largo, sino bastante complejo. Yo me acuerdo cuando estudié este pasaje en el seminario, el profesor nos preguntó, quiero que lean este pasaje, los versículos 7 al 25, y que luego ustedes me digan, estas palabras del apóstol Pablo, ¿las escribió él antes de ser cristiano o después? Es decir, esta lucha de la cual habla el apóstol Pablo es la lucha que tenía él como incrédulo cuando no conocía a Cristo Jesús, o es la lucha que sigue teniendo un creyente genuino, una persona que realmente se ha entregado a Cristo Jesús, pero que lucha constantemente contra el pecado dentro de uno. Hermanos, esa pregunta se las voy a hacer a ustedes y quiero que ustedes lean el pasaje y que ustedes lleguen a una conclusión. No les voy a decir lo que yo pienso. Lo que yo sí les quiero decir es que el pasaje de hoy nos dice algo muy claramente. La ley es buena. Dios, cuando Él escogió al pueblo de Israel y los redimió de la esclavitud en Egipto, luego los llevó al desierto, y en el monte Sinaí, Dios se encontró con Moisés y le dio la ley, los 10 mandamientos. Y Dios le dijo, si ustedes obedecen esta ley que yo les doy, hacen un pacto conmigo, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo, y ustedes serán un pueblo completamente distinto, diferente, apartado del resto del mundo. Ustedes serán posesión mía. Y
La ley fue dada, los 10 mandamientos fueron dados al pueblo de Israel para su bendición, para su bien. Hermanos, ¿es bueno obedecer la ley? Sí, si obedecemos la ley, ¿nos va a ir bien o nos va a ir mal? Claro que nos va a ir bien. La ley es buena, hermanos, pero hay un problema, dice el apóstol Pablo. La ley es buena, santa y justa, pero hay un problema. El pecado que mora en mí. El problema no está con la ley es buena. El problema está en mí, en que yo no puedo obedecerla. Por ende, la ley no me puede salvar. La salvación no es por mi obediencia perfecta a la ley, sino que la salvación es por gracia en Cristo Jesús. Yo, en mis propias fuerzas, no puedo agradarle a Dios, no puedo obedecerle a Él. Dice el apóstol Pablo una y otra vez en el pasaje de hoy: el mal está en mí. El pecado mora en mí. Y vean, hermanos, que el apóstol Pablo hace algo aquí que hasta muchos cristianos no hacen. ¿Sí? Muchos cuando caen en el pecado, cuando son tentados, ¿qué hacen? Lo primero que hacen es que culpan al diablo. Es que el diablo, es que ella, es que él me hizo enojar, es que culpamos a todo el mundo, menos a nosotros mismos. No queremos tomar la responsabilidad. El apóstol Pablo dice aquí: sí, la ley es perfecta, es buena, es justa, pero yo nací pecador. El pecado está en mí. Y aunque yo quiero agradarle a Dios y entiendo lo que es bueno y correcto, lo que es justo, lo que Dios quiere para mí, no tengo el poder para hacerlo. Está el querer, pero no el poder, no el hacer. Y dice en el versículo 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo sé que la paga del pecado es muerte, y reconozco que yo soy pecador, y además reconozco que yo no puedo vencer el pecado. Yo no puedo cambiarme a mí mismo. Yo no puedo limpiarme, lavarme de esta maldad que hay dentro de mí. Y por eso dice el versículo 25, y aquí está la respuesta, aquí está la solución: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Y en el pasaje de mañana, Romanos capítulo 8, en los versículos 1 al 4, veremos lo que dice el glorioso evangelio de lo que la ley no podía hacer, debilitado por nuestra carne pecaminosa. Dios lo hizo, enviando a su Hijo amado Cristo Jesús aquí a esta tierra. La salvación que nosotros no podíamos alcanzar, Dios nos la otorgó, nos la ofreció gratuitamente al entregarnos a su Hijo amado Cristo Jesús. Todo aquel que cree en Jesús y que ya no vive bajo el reino de la ley, del pecado de la carne, pero que ha sido liberado y está bajo la gracia en Cristo Jesús por medio de la fe, aquel es la persona que es salva. Ya no hay condenación para todo aquel que está en Cristo Jesús. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte, hermanos? Es una buena pregunta que tenemos que hacernos. Miserable de mí, yo no puedo salvarme a mí mismo. Cuando llegamos, hermanos, hasta el límite de nuestra humanidad y decimos: yo no puedo obedecer la palabra de Dios, ahí es cuando nosotros nos tiramos, nos aventamos a los brazos de Cristo Jesús, nuestro Rey y Salvador, en fe, dependiendo de su gracia inmerecida. Y reconocemos entonces que la salvación no es por mi mérito, por mi esfuerzo, por mi obediencia, sino por la obediencia perfecta de Cristo Jesús, nuestro Rey y Salvador. Y que esa justicia perfecta es aplicada a mí, no por obras, sino por la fe. Al confiar en Cristo Jesús, Él me otorga la salvación. Él me reviste de su justicia perfecta, y por eso ya no hay condenación para mí. Porque cuando Dios me mira a mí, ya no ve mis pecados, sino me ve cubierto, revestido de la justicia perfecta de Cristo Jesús. Es que, hermanos, oremos para empezar el día de hoy, dándole gracias a Dios por este glorioso evangelio. Y si, hermanos, pasaremos por estas experiencias como el apóstol Pablo, llegaremos a estos momentos en nuestras vidas cuando reconocemos: yo no puedo, estoy mal, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en cada momento, hermanos, que sentimos esa desesperación, corramos a Cristo, volvamos a Jesús. Él es nuestro Salvador glorioso, todopoderoso. Su salvación es eficaz. Confiemos en Él, refugiémonos en Él. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy.
Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.